Muy buenas tardes, mis amados hermanos, oremos. Padre nuestro que estás en los cielos, te damos gracias por permitirnos reunirnos en este momento, te damos gracias por la lluvia que está cayendo y encomendamos ese tiempo a ti. Padre Santo, te pido que tu Santo Espíritu tome control de mi mente, tome control de mi palabra, Señor, que sea palabra tuya que fluye de mi boca y que sea un mensaje edificante para todos aquellos que la escuchan, ese mensaje y tu palabra. En el nombre de Jesús oramos. Amén y amén. Hermanos míos, el Evangelio según San Marcos
es probablemente el evangelio más antiguo de los tres evangélicos sinópticos. Se llaman evangelios sinópticos los evangelios según San Mateo, según San Marco y según San Lucas, porque se parecen mucho en su contenido. El evangelio según San Juan es un poquitito diferente, pero también en el evangelio según San Marco vamos a tener una parábola y algunos milagros que no están registrados ni en Mateo ni en Lucas. Marcos, conocido como Juan Marcos, era hijo de María. Y ustedes se recuerdan en el estudio del libro de Hechos, cuando Pedro estaba encarcelado, los hermanos de la iglesia de Jerusalén se reunían en la casa de María, la madre de Juan Marcos, en oración. Y se recuerdan cuando hubo ese milagro y Pedro salió de la cárcel por el ángel, ¿verdad? Y llegó a la puerta y nadie creía que era Pedro, sino un fantasma. Estaban orando y cuando Dios escuchó y hizo el milagro, no creían para lo que estaban orando, ¿verdad? Pero también era sobrino de Bernabé. Y tenemos que recordarnos que Juan Marco acompañó a Bernabé y a Saulo al principio del primer viaje misionero de Pablo. Pero tenemos que recordar cuando la iglesia de Antioquía de Siria estaba orando por misioneros para comenzar misiones, el Espíritu Santo dijo: apartadme a Bernabé y a Saulo. El Espíritu Santo no mencionó en este momento a Juan Marcos. Sin embargo, Juan Marcos se montó en el viaje, pero desertó en Perge. Cuando Bernabé quiso llevarlo otra vez, pero ahora en el segundo viaje misionero, hubo una gran fricción entre él y Pablo, y como resultado, si se recuerdan bien, Pablo y Bernabé se separaron. Bernabé tomó a Marcos y navegó a Chipre. Pablo con Silas confirmó en Siria y Cilicia a las iglesias. El titubeo inicial de Marcos evidentemente lo llevó a mayor fortaleza y madurez, y con el tiempo iba a ser un fiel colaborador de Pablo en el ministerio. Y por favor, acompáñenme al libro, a la carta, mejor dicho, a Filemón, de Pablo a Filemón, en el versículo 24, podemos, o vamos a decir en el versículo 23 y 24, por el contexto, podemos ver lo siguiente. Versículo 23 de la carta a Filemón. Te saludan Epafras, mi compañero de prisiones por Cristo Jesús. Y ahora en el 24, Marcos, Aristarco, Demas y Lucas, mis colaboradores. ¿Ven? Ahí sí Marcos era ya efectivamente colaborador reconocido por el propio Pablo. Pero también en la segunda carta a Timoteo, de Pablo a Timoteo, en el capítulo 4, en el versículo 11, eso era una carta de la prisión, ¿verdad? Cuando dice el apóstol: solo Lucas está conmigo, toma a Marcos y tráelo contigo, porque me es útil para el ministerio. Fíjense, ese Juan Marcos que desertó en el primer viaje misionero de Pablo, luego sí fue colaborador y fue muy útil en el ministerio de Pablo. Pero tenemos que recordar un detalle. El apóstol Pedro tenía una relación muy cercana con Marcos, tan cercano que en su primera carta, en el capítulo 5,
en el versículo 13 lo llama Marcos, mi hijo. Ciertamente tuvo que tener mucha cercanía, enseñanza, Pedro hacia Juan Marcos para que él crecía espiritualmente, ¿verdad? Para luego entonces ser un seguidor, un colaborador, un instrumento útil para la misión, para el ministerio del apóstol Pablo. Marcos, en su evangelio, parece haberse enfocado en su evangelio, como dije, en creyentes romanos, particularmente gentiles. Marcos presenta a Jesús como el siervo del Señor que sufre. Y vamos a ver en el mismo evangelio según Marcos, en el capítulo 10, por favor, Marcos 10, versículo 45, donde dice: porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir. Y la persona que sirve es un siervo, ¿verdad? Nosotros servimos al Señor Jesucristo, por ende somos siervos de nuestro Señor. Pero dice en la segunda parte del versículo 45 de Marcos 10, y para dar su vida en rescate por muchos. Aquí ya vemos el sufrimiento, la muerte, porque Él va a dar su vida para muchos. Y sabemos que la sangre derramada de Jesús en la cruz fue el precio por el pecado del mundo. Comencemos entonces, mis amados, con un nuevo maravilloso estudio de la palabra de Dios. El mensaje de hoy es titulado El heraldo en el desierto. Y vamos a estudiar, por favor, en el capítulo 1 del Evangelio según San Marcos, los versículos 1 al 8. Y podemos decir en el pasaje de hoy, la preparación del servicio del siervo por el ministerio de Juan el Bautista. Quiero decir que Juan el Bautista no era fundador de la iglesia bautista, sino era la función que él estaba haciendo en su ministerio, él bautizaba. Entonces también podríamos llamarlo Juan el Bautizador, porque eso fue lo que él hizo. En el versículo 1, principio del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. Principio del Evangelio, el comienzo de las buenas nuevas, obviamente sobre la vida, la muerte y la resurrección de Jesucristo. Pero aquí hay algo muy importante que Marcos no deja ni una sola duda cuando afirma de una forma clara y precisa y contundente que Jesucristo, Hijo de Dios. Él afirma la divinidad de Jesús. Dios Hijo, nacido carne de una virgen, engendrado por el Espíritu Santo, el único hombre que ha vivido sin pecado, y con nombre Jesús. Versículo 2 y los versículos 3. Como está escrito en Isaías el profeta, o como dice en otros textos, como está escrito en los profetas: he aquí yo envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. Esta cita de verdad corresponde a Malaquías en el capítulo 3 al versículo 1, donde dice: he aquí yo envío mi mensajero
el cual preparará el camino delante de mí, y vendrá súbitamente a su templo el Señor, a quien vosotros buscáis, y el ángel del pacto, a quien deseáis vosotros. He aquí viene, ha dicho Jehová de los ejércitos. Vemos claramente en el plan de Dios el envío de un mensajero que va a preparar el camino. Yo me refiero un poquitito más tarde todavía a esto. Y en el versículo 3 de Marcos vemos: voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Ahí vemos claramente Isaías capítulo 40, el versículo 3, donde dice: voz que clama en el desierto, preparad camino a Jehová, enderezad calzada en la soledad a nuestro Dios. Hermanos, en ambos citas vemos la palabra mensajero. Y mensajero en este caso podemos también decir el heraldo. Y el heraldo era una persona que se anticipaba al rey, revisando a los caminos si están seguros, si están aptos para que el rey pasara. Y sobre todo el heraldo estaba anunciando la llegada del rey. En este caso también podemos decir, no solamente Malaquías profetizaba el uso de un heraldo, de un mensajero por parte de Dios para anunciar la llegada del Salvador, de Jesucristo. Y podemos también decir ciertamente que el profeta Isaías era el mayor evangelista de todos los profetas. Vamos entonces a continuar con el versículo 4. Bautizaba Juan en el desierto y predicaba el bautismo de arrepentimiento para perdón de pecados. Fíjense, Juan sí bautizaba en agua, por inmersión. Y el bautismo de Juan era diferente del lavado ritual judío para los gentiles prosélitos. Ellos obligaron o usaron un rito, un lavado ritual para los prosélitos gentiles, que quieren decir gentiles que se aceptaron, se convirtieron al judaísmo, y para purificarlos de su vida anterior, supuestamente gentil, entonces inmundo, ellos aplicaron un lavado ritual, pero prácticamente por autoinmersión. Pero sin embargo, Juan, el bautizador, usaba el bautismo en aguas para arrepentimiento, para el perdón de pecados. Eso ya es predicar el evangelio, ¿verdad? Porque solamente con el arrepentimiento podemos lograr el perdón de pecado. Por supuesto, todavía no se ha hecho en ese momento el sacrificio de la cruz, y ahora tenemos que arrepentirnos y recibir al Señor Jesucristo como nuestro Salvador y Señor. Pero ya vemos que sin arrepentimiento no habrá perdón de los pecados. Y obviamente que Juan bautizaba en el desierto, también podemos decir nuestra vida sin Jesús estaba como una vida en el desierto, no había nada. Solamente Jesucristo
puso vida en nuestra vida. Estuvimos abandonados sin nada antes de llegar a los pies de Cristo. Y gracias a Dios que alguien nos habló de Jesús, del perdón y cómo podemos obtener la salvación por fe y que no es por obra. Fíjense, tampoco se conseguía el perdón por el bautismo de Juan. Era señal que la persona se arrepentía y por el arrepentimiento se conseguía luego el perdón. Versículo 5. Y salían a él toda la provincia de Judea y todos los de Jerusalén, y eran bautizados por él en el río Jordán, confesando sus pecados. Tenemos que recordar que desde Malaquías hasta la aparición de Juan el Bautista, o Juan el Bautizador, pasaron más de 400 años que el pueblo de Israel no ha recibido ninguna profecía, y ahora había un gran interés a escuchar a ese profeta, que las escrituras del Antiguo Testamento lo estaban anunciando, que iba alguien, una voz, iba a ver una voz en el desierto, que va a anunciar como mensajero al Mesías. Y vamos a ver algo de este heraldo, de este mensajero de Dios, profetizado, estaba en el plan de Dios. Versículo 6. Y Juan estaba vestido de pelo de camello y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos, y comía langostas y miel silvestre. Hermanos, esa vestimenta de pelo de camello era la vestimenta tradicional de un habitante del desierto. Era una vestimenta protectora, pero ciertamente no cómoda, porque el pelo de camello estaba bastante duro. No era una lanita de una ovejita de menos de un año, ¿verdad? No era una ropa de bebé, pero era útil en el desierto. Y tenemos que ver qué comía, cuál fue la dieta, la alimentación de Juan. Él comía langostas. Langostas eran como saltamontes, vamos a decirlo así, y miel silvestre. Referente a las langostas, tenemos que ver, por favor, en Levíticos. Levíticos, el tercer libro del Pentateuco, en el capítulo 11, en los versículos 21 y 22, cuando la ley de Moisés hablaba sobre animales limpios e inmundos. Levítico 11, 21, 22. Pero comeréis de todo insecto alado que anda sobre 4 patas, que tuviere piernas además de sus patas, para saltar con ellos sobre la tierra. Estos comeréis de ellos. La langosta según su especie. ¿Ve? Ahí ya la tenemos en primer lugar. El langostín según su especie, el árbol según su especie, y el agap según su especie. Y eso era proteína, era necesario para la alimentación del cuerpo. Pero también Juan comía miel silvestre, lo que estaba relativamente fácil de recolectar en la naturaleza. Eso estaba accesible cuando uno lo buscaba a las abejas salvajes, y ahí había miel silvestre. Eso era la alimentación muy austera
de Juan, pero esa alimentación austera correspondía a su estatus de nazareno permanente. Y vamos a recordar, Juan era hijo de Zacarías y Elizabeth, prima de María, madre de nuestro Señor. Vamos a ver lo que dice Lucas, en el capítulo 1, en el versículo 15, menciona lo siguiente. Doctor Lucas, capítulo 1, versículo 15. Porque se hará grande delante de Dios, no beberá ni vino ni sidra, y será lleno del Espíritu Santo, aún desde el vientre de su madre. Ahí ya vemos, cierta manera, esos votos de Nazareno referente a Juan el Bautista. Y volvemos entonces a nuestro texto base en el Evangelio según Marcos, capítulo 1, versículo 7. Y predicaba diciendo: viene tras mí el que es más poderoso que yo, a quien no soy digno de desatar encorvado la correa de su calzado. Yo diría más que predicar, él proclamaba a Jesús, la venida de Jesús, la venida del Salvador. Porque aquí dice: viene tras de mí el que es más poderoso que yo. Y ahí vemos una humildad única. Y tenemos que recordar que Juan el Bautista o Juan el Bautizador era primo de nuestro Señor. Pero dice que él ni siquiera está digno de desatar encorvado la correa de su calzado. Y tenemos que recordar que cuando llegaba uno a la casa de alguien, había un esclavo para quitar los zapatos, soltar las correas de los calzados y lavar los pies y la mano. Eso era un ritual. Y ni siquiera ese trabajo de siervo, de esclavo, Juan se sentía digno de hacerlo a nuestro Señor Jesucristo. Verdaderamente una humildad en el servicio, en su ministerio hacia el Hijo de Dios. Un verdadero heraldo, mensajero del Rey de Reyes y Señor de Señores. Versículo 8. Yo a la verdad os he bautizado con agua, pero Él os bautizará con Espíritu Santo. Ya hemos explicado el bautismo en agua de Juan el Bautizador, arrepentimiento, pero él no solamente bautizaba a la gente que se arrepentía en frente de él, sino era un símbolo de arrepentimiento, ¿verdad? Y por ende alcanzando el perdón de pecado. Pero vamos a ver referente al bautismo con el Espíritu Santo, ¿qué dijo nuestro Señor Jesús referente de eso? Y tenemos sin duda alguno en el libro de Hechos, que la semana pasada hemos terminado todo el estudio, capítulo por capítulo y versículo por versículo. En el capítulo 1 y en el versículo 5, el Señor dice lo siguiente: porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Acuérdense que él prometió al gran Consolador, a los apóstoles que estaban solos, tristes. El Señor ya lo iba a dejar solos,
y que Él prometió el Espíritu, el Consolador que iba a pedir a su Padre y que lo tenían que esperar. Y obviamente todos nosotros sabemos qué ocurrió en Pentecostés, cuando vino el Espíritu de Dios en forma como lengua de fuego. No eran lenguas de fuego, era algo parecido a, no se pudo describir mejor que la materialización del Espíritu Santo en la venida sobre los apóstoles, que pareciera a una lengua de fuego. Pero también en la primera carta del apóstol Pablo a los Corintios, en el capítulo 12, en el versículo 13, vemos lo siguiente: porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Hermanos, aquí mismo vemos que Dios no hace acepción de personas, y desde aquel momento que nosotros nos arrepentimos y recibimos a nuestro Señor Jesucristo como Salvador y Señor, somos templo del Espíritu Santo. En ese mismo momento recibimos totalmente el Espíritu de Dios. Él mora en nosotros totalmente, completamente. Y eso también entonces es el bautismo con el Espíritu Santo. No se requiere ninguna experiencia extrasensorial para reconocer que el Espíritu Santo está en mí. Hay que aceptarlo. No hay que pedirlo la venida del Espíritu Santo, porque la palabra dice claramente que somos templo del Espíritu Santo. ¿O ignoráis que sois templo del Espíritu Santo? Hermanos, amados, amigos, oyentes, como aplicación y enseñanza del mensaje de hoy, la vida de Juan expresaba gran abnegación de las cosas del mundo. Hemos ya mencionado sus votos de nazareno, su forma de vestir, su forma de alimentarse. Pero también hemos aprendido que él predicaba para perdón de pecados. Y ese perdón de pecado es el gran privilegio del Evangelio. ¿Y cuál es el Evangelio? El Evangelio de la salvación. Que el Señor Jesucristo murió en la cruz por ti y por mí, por todos. Y fue la sangre el precio del pecado del mundo, que Él derramó como cordero sin mancha, que quita el pecado del mundo. Juan el Bautizador predicaba el arrepentimiento para obtener tal privilegio. Y podemos decir, la enseñanza de él era, para reformar la vida, hay que renovar el corazón. Recordemos lo que dijo el Señor Jesús a Nicodemo cuando vino de noche a verlo. En Juan 3:3, de cierto te digo, el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Y nacer de nuevo significa renovar el corazón, tener un corazón nuevo. Una cirugía que el Señor hace, cambia nuestro corazón. Un corazón de piedra cambia un corazón de sangre. Un corazón blando. En el nacimiento espiritual. Y pues ciertamente tenemos que ver algo. Muchos de los discípulos de Juan el Bautizador se hicieron después seguidores de Cristo
y predicadores de su evangelio. Tenemos que ir una vez más al Evangelio según Juan, en el capítulo 1, en los versículos 35 al 42, donde dice sobre los primeros discípulos. El siguiente día otra vez estaba Juan y dos de sus discípulos, y mirando a Jesús que andaba por ahí, dijo: he aquí el Cordero de Dios. Le oyeron hablar de los dos discípulos y siguieron a Jesús. ¿Ven? Discípulos de Juan el Bautista siguieron ahora a Jesús porque lo escucharon, lo oyeron. Y volviéndose Jesús y viendo que le seguían, le dijo: ¿qué buscáis? Ellos le dijeron: Rabí, que traducido es maestro, ¿dónde moras? Les dijo: venid y ved. Fueron y vieron dónde moraba, y se quedaron con él aquel día, porque era como la hora 10:00, muy tarde ya. Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los dos que habían oído a Juan y habían seguido a Jesús. Cuando Andrés, aquí dice Juan, Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los dos, obviamente Juan, pero no ahora el Bautista, sino Juan que escribió el Evangelio y las 3 cartas, era el otro discípulo. Este halló primero a su hermano Simón y le dijo: hemos hallado al Mesías, que traducido es el Cristo. Y le trajo a Jesús, y mirándole Jesús dijo: tú eres Simón, hijo de Jonás, tú serás llamado Cefas, que quiere decir Pedro. Hermanos, el bautismo cristiano ya no es por arrepentimiento para perdón de pecado, sino el bautismo cristiano es como testimonio que hemos nacido de nuevo, que somos nueva criatura, que hemos aceptado a nuestro Señor Jesucristo como nuestro Salvador y Señor, que creemos el Evangelio de la salvación, que Cristo murió por nuestro pecado en la cruz, que fue sepultado y Dios lo resucitó al tercer día, y por eso tenemos el perdón de pecado y tenemos la vida eterna desde el momento que lo aceptamos como Señor. Amigo, ahora contigo, ¿tú tienes al Señor Jesucristo en tu corazón? ¿Tú tienes esa relación con el único Salvador y Señor? ¿Estás seguro si Dios te llama hoy vas a estar en la presencia de Él? Si no estás seguro o no lo conoces aún, aprovecha ese momento que estás escuchando ese mensaje. Haga una oración de corazón abierto, con un corazón sincero. Ven y acepta al Señor Jesucristo ahora, porque no sabemos si vas a tener otra oportunidad. Nosotros no tenemos seguridad ni siquiera que va a pasar en el siguiente instante. Ore conmigo, yo te invito. Acepte a Cristo. Padre nuestro que estás en los cielos, yo creo que tú moriste en la cruz por nuestros pecados y que resucitaste al tercer día. Yo reconozco que soy pecador. Yo me arrepiento de mis pecados, de mis ofensas, Señor. Límpiame corazón y te abro ahora mi corazón para que tú puedas entrar en mi vida. Gracias por esa vida eterna. Gracias por permitirme de ser tu hija o tu hijo. Gracias por tu amor y gracias por todo que tú nos das. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Hermanos, hoy otra vez tenemos el privilegio de poder celebrar
la cena del Señor. La celebración de la cena del Señor es sin duda el momento con más reverencia que debemos que tener hacia nuestro Señor. Porque cada vez que celebramos la cena del Señor, recordamos lo que Jesús hizo por nosotros en la cruz. Recordamos ese amor de Dios de haber dado a su Hijo unigénito para el perdón de nuestros pecados. Y también creemos, como dice la Escritura y como el Señor ha dicho, Él va a volver. Entonces vamos a celebrar la cena del Señor. Vamos a orar en este momento por el pan, que significa el cuerpo de Cristo, y el jugo de la vid, representando a la sangre de nuestro Señor. Padre Celestial, te presentamos en este momento este pan y este jugo de la vid. El pan representa el cuerpo de tu Hijo amado, que fue dado en nuestro lugar, fue golpeado, fue maltratado, fue crucificado como precio por el pecado del mundo. Pero tú también, esa sangre derramada, nos lavó de nuestras culpas. Te damos gracias por ese sacrificio inmenso, hermanos míos. Todos aquí unidos, damos gracias a Dios por ese amor. Bendice ese pan, bendice ese jugo de la vida, bendice ese momento que estamos celebrando en tu honor, para tu honra y tu gloria. En el nombre de Jesús oramos. Amén y amén. Hermanos, antes de proceder, tengo que recordarles que la Escritura dice que hay situaciones que uno no debe participar indignamente de la cena del Señor. Si tienes algo contra alguien, si no has arreglado un asunto, no participe, abstente por hoy. Pide primeramente perdón a Dios y al otro, o a la otra persona, y tú puedes participar. Y también, si tú no has sido bautizado, todavía no has demostrado que has nacido de nuevo, tal vez también te recomiendo que no participes, porque posiblemente no comprendes. Si no has cumplido con el primer mandamiento de Dios, de ir y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándoles en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, posiblemente tampoco podemos entender el significado de la cena del Señor. Porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan y, habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en mi memoria, en memoria de mí. En tu memoria, Señor Jesús. Asimismo, tomó también la copa, después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebieres en memoria de mí.
Así pues, todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Ven, Señor Jesús. Amén, amén. Hermanos, oremos. Padre Santo, Padre Celestial, te damos una vez más gracias por ese hermoso texto de tu santa palabra. Encomendamos esa semana a ti, que tú tomes en control todas nuestras actividades. Señor, permita que todo que hagamos nos lleve a un buen éxito. Te pido por cada hogar aquí representado que tú nunca faltes. Te pedimos tu divina provisión y permítanos, así como Juan el Bautizador era heraldo de nuestro Señor, asimismo permite a todos nosotros de compartir la palabra de nuestro Señor, compartir el Evangelio de la salvación con otros. Gracias por este hermoso momento. Gracias por habernos permitido celebrar la cena del Señor. Lo hacemos en tu memoria. Sí, Padre. Agradecido por ese amor que tú has tenido para con nosotros. Y permítanos en todo momento también poder demostrar ese amor al prójimo. Y en el nombre de Jesús oramos. Amén y amén. Hermano, amigo, participe en la gran comisión. Comparte por favor este mensaje pastoral. Permite que otras también puedan recibir esas buenas nuevas. Que pueden ver y sentir lo que Dios hace en nuestra vida. Para que ellos también puedan entrar en el camino que los lleva a la presencia ante de nuestro Señor. Atrévete, participe, comparte, testifique a Jesucristo. Dios sigue bendiciendo, mis hermanos.